corte ya tenemos la presencia en nuestra cabina del coronel Mario Castro, quien es el jefe del Distrito Norte de Policía. Vamos a conversar sobre lo que sucedió el fin de semana en el sector del cruce de Monay, o más bien dicho, en el barrio Cruce de Monay, de la misma parroquia Monay. Recordemos que el pasado domingo los moradores de esta zona estuvieron indignados, molestos, preocupados sobre todo por la delincuencia que, según lo que han manifestado, ha estado actuando en las últimas semanas en este sector. Y ya la gota que derramó el vaso fue justamente este día cuando varias personas a bordo de un vehículo, de una camioneta, estuvieron rondando por esta zona y robaron una bicicleta de alta gama. Esto provocó la ira de los moradores y ya lo que ustedes básicamente conocen, que posteriormente quemaron la camioneta de estos sujetos mientras la policía llegó para vigilar, para conocer qué es lo que estaba sucediendo y para detener también a estas personas. Queremos conocer específicamente qué es lo que pasó después de esto. Coronel, buenos días. Coméntenos qué fue lo que les dijeron las personas ese día y cuál ha sido la respuesta de la justicia en este caso. Buenos días nuevamente. Buenos días, muchas gracias a usted por la gentileza que tiene de invitarme a este prestigioso medio de comunicación. Bueno, usted es testigo, usted estuvo en el lugar de los hechos y usted palpó la indignación de las personas, la molestia de las personas. Si no actuábamos de la forma como lo hicimos, y perdón que lo digamos así, en primera persona, otros hubieran sido los resultados. Había usted personas vio, con palos, usted personas vio, con baldes que ya, contenían gasolina. Usted vio que ellos iban a ser incinerados, así de sencillo. Entonces, gracias a Dios, les repito, la gente entendió, confió en nosotros y fuimos como se debe actuar. Yo comprendo, yo entiendo, como lo dije en algún medio de comunicación, una vaca o dos vacas es patrimonio para una familia, ¿sí? ¿Se acuerda? Y yo voy a repetirlo porque usted estaba al lado con otro señor periodista. Una señora que le habían robado el cilindro de gas, ella dijo que no había comido un día para poder comprar un cilindro de gas. Entonces tenemos que ponernos en esos zapatos, tenemos que ponernos en esas circunstancias, sí, y nosotros tenemos que actuar con toda nuestra capacidad. Había un clamor, a ver, cambiemos de escenario, mejor dicho, cambiemos de escenario, que hoy estemos lamentando la muerte de 4 ciudadanos. Ellos pueden ser buenos, pueden ser malos, de eso a nosotros no nos corresponde, pero hablemos que les quemaron a 4. ¿Quién tiene la culpa de todo eso? La Policía Nacional por no tratar, ya. Entonces, ahí, y les repito, y es más fácil hablar con usted porque usted estuvo en el lugar de los hechos, inclusive usted me pidió una entrevista, y por la complejidad de lo que se vivía en ese momento no lo pudimos hacer, y de ahí inclusive vio usted que nosotros tenemos que lidiar hasta con propias personas porque al lugar se acercaron gente que son de ellos, no sé si se acuerdan. Estaban infiltrados en este sitio. Usted vio el taxi que interceptamos. ¿Sí? Hablando de ellos, ¿a quién hacemos referencia, coronel? A ver, hay una banda que es conocida aquí y ya tenemos que quitarnos el miedo, tenemos que decir las cosas frontalmente. Esta banda que le conocen con el nombre de Morocho Quijo. Entonces, así de sencillo, hay que actuar con esto. O sea, no es que uno tenga superpoderes, yo ande con seguridad, sí, inclusive físicamente uno es pequeño de estatura. Sí, yo en bromas decía un buen golpe de esta, pero por algo estamos desempeñando una función pública y nos metemos a hacer algo, entonces tenemos que cumplir ante el clamor de la gente. Regresemos, hagamos una remember a nivel internacional lo que pasó en un país vecino, Perú. La gente se indignó, se molestó, hicieron marcha blanca, fueron destituidos todos, empezando desde el señor ministro del Interior, ¿sí? Por la indignación de la gente. Entonces nosotros tenemos que arrimar el hombro todos. Coronel, no con esto quiero decir que la policía ha hecho un papel protagónico, seamos los mejores, no, en lo absoluto. Nosotros también cometemos muchísimos errores.
pero tenemos, repito, todos tenemos que unirnos y remar a un solo lugar. Los buenos somos más, los buenos somos muchísimo más. No podemos dejarnos amedrentar. Y no es un año, no es 2 años, no es 3 años. Sí, son varios años que estos fascinerosos nos tienen a nosotros en jaque. Coronel, en el imaginario colectivo de la gente está el hecho de que ellos puedan actuar como actuaron este día, o que la policía por alguna circunstancia pueda también detener a varios sospechosos, personas involucradas en algún tipo de delito. Piensan que después de 2 o 3 días estas personas ya salen en libertad. Lo que ellos decían este día era que no querían entregarles a ustedes, a estas personas, porque no tenían la garantía de que ellos iban a estar en prisión. Primero porque este día estaban ustedes esperando que llegue la fiscal también para que sea la que constate los hechos cómo se produjeron, y sobre todo para que vea las evidencias que encontraron ustedes este día en el vehículo de las personas que estaban conduciendo por esta zona. Perdón que responda una pregunta con otra pregunta. Usted acaba de preguntarme y usted mismo se respondió porque usted palpó la indignación de la gente. O sea, nadie confiaba ahí. Nadie confiaba. O sea, hay que ser realistas, hay que hablar con la verdad. Nadie, ni en la policía, ni en los fiscales, no creía nadie, estaba indignada. Y siguen por sin suerte. creer. Mire, yo he ido a 3 reuniones y les he dicho, mire, si se dan cuenta cuando nos unimos y confían. Entonces, el rato que ellos salían en libertad, yo no me imagino igual ese escenario. Así como no me imagino el escenario de que habían fallecido, les habían quemado, yo no me imaginaba. O sea, por eso fue la desesperación de hacer algo que no me corresponde a mí, porque la gente confió, no, perdón que diga igual, hable, sea reiterativo en primera persona, pero la gente confió no en una institución, inclusive la gente confió en mi nombre. Usted nos decía que la fiscal no quería recibir el parte, pero no nos dijo por qué, no nos contó por qué. Coronel. Bueno, yo quisiera ya ese capítulo dejarlo ahí, sí, yo no quisiera ya polemizar. Lo que sí es que cada quien tiene que responder por sus actos, cada quien tiene que... Y la gente sabe, usted vio los nombres que daban la ciudadanía. Yo me fui a tal lugar, hice la denuncia y tal persona no me quiso recibir, tal persona me dijo eso. Y los apellidos y los nombres salían ahí. ¿Hablando del mismo fiscal o de la misma fiscal? Usted escuchó los nombres, usted sabe los nombres que ellos, y no era uno, no era dos. O sea, decían, mire, hemos ido allá, hemos presentado y nos dicen que no cumplen, que se vaya. Que no nos asesoran, no nos dicen. Usted, por suerte, escuchó. Algún momento, todas esas personas que fueron nombradas, la gente sabe, pero algún momento va a transcurrir, y estas personas que fueron nombradas en reiterativas ocasiones por la gran mayoría de ciudadanos, porque no fue un robo, no fueron 2, no fueron 3. Repito, para mí es mucho más fácil hablar con usted porque usted estuvo en el terreno, sí, yo vea ahí, hasta le felicito a usted, porque eso tiene que ser, ahí va a ver cuando alguien quiere hacer más allá de su trabajo. Para usted es fácil sentarse y esperar la información, pero usted va al terreno, y por suerte ahí, y no eran 5 o 6 personas, eran aproximadamente unas 200 personas. Mire, y no es un barrio, no es un sector, sino toda la gente estaba indignada. Inclusive usted al último se dio cuenta que empezaron a llegar ciudadanos de domicilios que tienen, hablemos de una capacidad económica más allá, y era la misma indignación. La denuncia es importante en este tipo de casos. Las personas también tenían temor de presentar la denuncia. Usted nos decía que el siguiente día no había nadie. Si no se tiene la denuncia, también es difícil que pasen estos casos. Y ahí también hay que ser claros, nadie quería ir a denunciar. O sea, yo les pedía de favor, les decía, yo necesito una sola denuncia para que también las autoridades tengan la base legal para... ¿Al final tuvieron al menos una? Sí, tuvimos. Y después ya hay videos que están circulando que fueron tomados en diferentes lugares. Mire los antecedentes ciudadanos. Sí. Entonces nosotros al llegar, y este ciudadano se dio el lujo, y ahí va mi indignación, se da el lujo de amenazarle al señor fiscal.
¿Cuál de todos ellos? Al señor fiscal del SIC. Ya, Sí, ¿cuál de yo todos no quiero, los...? no puedo Ya. dar nombres, Sí. no quiero dar nombres, pero él se da el lujo de amenazarle al fiscal. Sí. ¿En dónde estamos, pues? Pero es la persona que tenía orden de El que captura. tenía la orden de captura. Ya. Sí, este ciudadano está sindicado por la muerte de 2 ancianos que fue de connotación y llamó la atención a todos aquí en el Azuay, en el SIC en el año 2017. Sí, ese tipo de delincuentes cogieron, perdón, no cogimos. ¿Qué pasó con los 3 restantes? Ya, coronel? los 3 restantes se les iniciaron las acciones por disposición del señor fiscal provincial y este momento están guardando prisión para investigaciones. Es decir, tienen un proceso Sí, de indagación y después el debido proceso de proceso. investigación, debido proceso. Pero usted vio que había dentro del vehículo. Una Había- cizalla. Ya. El sentido común, no hay que ser garantistas, sí. Claro, hay que respetar. Si es que el policía no respeta los derechos humanos, si el policía quiere alterar las evidencias o quiere inventar alguna cosa, para eso están. Nosotros nunca vamos a hacer eso, ni quien le habla no va a permitir. Entonces, ¿usted para qué va a llevar una cizalla? Le repito y le recalco, con horrendos antecedentes. Ese vehículo, si usted ve en las redes, está poniendo que ha estado en tal barrio, entonces, ¿qué hacían ellos? O sea, era suficiente. Yo soy un simple bachiller y hay señores fiscales que tienen muchísimos conocimientos más que mí, sí, y yo pienso que en derecho, el sentido común, o sea, indagar, preguntar para qué llevaban eso, la gente con las fotografías, con los reconocimientos. Pero hay que ser claros, ¿es la primera vez que sucede esto o usted ya ha tenido algunos roces, encontrones mire, por otros casos? Mire, no es por temor. Mire, yo no quiero ya polemizar, sí, yo no quiero, y además no es mi función polemizar. Pero bueno, hay que decirlo, Repito, usted esperó una respuesta que no la tuvo. cada quien responderá sus actos. Lo que yo sí, y voy a repetir por 4ª ocasión, usted escuchó 4 apellidos que repetían de personas. Ya, Sí. que lógicamente Yo no me los fui vamos a tal decir. día, tal fecha, a mí me robaron tal esto, fui y ¿qué me dijeron? A usted escuchó, hay las grabaciones. Entonces esas personas en algún momento tendrán que rendir cuentas, así de sencillo. Aquí no es una ciudad inmensa, grande, aquí es una ciudad pequeña, todos nos conocemos, todos tenemos que rendir cuentas. Y esas personas que fueron nombradas reiterativamente, no sé, alguien, o yo no soy, mejor dicho, la persona indicada para que ellos me rindan, y no es mi función eso. Hay un video que muestra que un vehículo con similares características Así es, sí. estaba robando ganado en el cantón Delec de la provincia de Cañar. Estos operaba. Es el mismo. Es que las características del vehículo son las mismas. Sí. La misma camioneta, La el mismo misma color, la camioneta. misma marca. Entonces, yo no pienso que haya carros igualitas de las mismas características. Sí. Y no hay cómo perderse. El ciudadano que le robaron la bicicleta, él reconoció, sí. Por eso la indignación de la gente. O sea, imagínense, son tan astutos, tan audaces y que regresan al mismo lugar al cabo de 3 horas. Usted sabe, ese terreno y no tenía, esa avenida no tenía fin, terminaba en un precipicio. Por eso es que ellos no pudieron avanzar. Coronel, en otros casos hemos visto que ustedes también han decomisado varios kilos de cocaína, de marihuana, y que el proceso en algunos casos no ha pasado. ¿No ha habido las suficientes pruebas que han presentado ustedes a la Fiscalía para que se haga la investigación? Yo no, les repito, yo no quisiera, no por temor, ya no quiero yo polemizar con nadie, yo simplemente hago mi trabajo y la gente. Pero bueno, que juzgue. ¿quedaron libres estas personas en el último caso que conocimos? Si usted me pregunta el caso ese, sé que les pusieron el dispositivo electrónico que conocemos con líder de seguridad. Coronel, ¿cuál es la recomendación ya? En el lugar ese, ¿verdad? Si vamos al lugar al que usted hace referencia, donde cogimos 2 kilos de droga. Una casa en donde había prostitución
en la parte, en el subterráneo. Consumo indiscriminado de droga. 2 sacos de yute vacíos con fundas que fueron embaladas de droga. O sea, imagínense usted la cantidad. 35 personas viviendo de una forma que no es la correcta. Todo en un edificio, en los ¿se distintos acuerda? pisos. Cuando yo me fui aproximadamente hace unos 15 días a ese lugar por invitación de los moradores, ¿qué dijeron los moradores? La misma cosa que repitieron allá. No confían en la policía, no confían en la fiscalía, están indignados. ¿Qué hacemos? ¿A quién recurrimos? Por favor, por el amor de Dios, era todos. Y yo repito las palabras del señor, dice, vea, coronel, esta casa me cuesta, yo, $135,000, nadie me quiere comprar esta casa. Por favor, todos los días aquí sucede. ¿Sí se da cuenta? O sea, lo que pasó aquí en el centro de la ciudad, ahora replicamos en otro lugar. Entonces, a eso hay que tenerle temor. A eso nosotros tenemos que rendir cuentas y actuar. Usted conoce el debido proceso, coronel. Es importante también indicarle a la ciudadanía por el temor que ellos tienen de guardar la reserva, el anonimato cuando presentan la denuncia. ¿Qué es lo que les puede decir para que...? La ley le garantiza a usted, la ley le garantiza, o sea, le ayuda para que no se exponga usted frente o sea, usted como víctima, al victimario, hablemos así, usted no se exponga. Hay formas, hay garantías, inclusive usted entra en un proceso de testigo protegido y la policía tiene, bueno, es un portafolio de servicios y nosotros hacemos visitas diarias. Yo entiendo, mire, nosotros igual usted y yo somos ciudadanos de a pie, no tenemos privilegios de andar con seguridad, con guardias, somos... lo mismo que usted anda, inclusive vamos por los mismos terrenos por su función. Claro. Entonces, tenemos que vencer, o sea, definitivamente tenemos que vencer el miedo. Vamos a hablar con las palabras que utilizan las personas regularmente. Si es que un delincuente entra a mi casa y yo lo acuso, él sale después de 6 meses o 1 año y va a regresar a mi casa y me va a hacer alguna cosa. Eso es lo que suele pensar la gente. Es lo que decían ahí. Es lo claro, que decían es ahí. lo mismo que decían este día. Pero usted es demasiado generoso, usted dijo 6 meses. Claro. Bueno, pero puede ser 2 años, 3 años quizá. Ya, ahí le dejo a usted, pero no, la gente no dijo 6 meses, en ningún momento dijo 6 meses. Bueno, coronel, en todo caso la recomendación está ahí para la gente, para que presente la denuncia en cualquier caso de delincuencia. La gente delincuencia. tiene que vencer el miedo. Mire, toda esa gente unida, ¿qué tal si todos el 2% de todos los que estuvieron ahí nos íbamos y presentaban la denuncia? Se facilitaba muchísimo mejor las cosas, nos ayudan, tenemos que tener una cultura de denunciar, ¿sí? Yo entiendo y comprendo, dice, yo tengo que trasladarme acá, no me dan las facilidades, tengo que ver un abogado, pero uno ya les explica, o sea, incluso hay departamentos que dan asesoría jurídica gratuita, hay que demorarse un poquito. Y hay que vencer el miedo. O sea, imagínense, ¿qué tal si este ciudadano, el primero de los nombrados, el que está por robo agravado con muerte, sí, qué tal si es que no tenía ese antecedente, sí, esa boleta de captura, sí? O qué tal si el fiscal se asustaba y temeroso, ahí en cambio hay que aplaudir el fiscal, muy valiente, muy profesional. Decidido. Sí, muy profesional en su trabajo, nada temeroso, y ahora hay que ser frontales, y ahora un delincuente está tras las rejas, está cumpliendo una condena larga por el asesinato de estos ancianos, pero él en cambio, ahí va la indignación de uno, sí, pero solo indignación, en ningún momento se le flageló y ninguna situación, que se da el lujo de amenazar a un fiscal, amedrentar a un fiscal. ¿Qué pasa? ¿Dónde estamos? Esa coordinación con el nuevo fiscal, con el doctor Franco, ¿de qué manera se viene realizando tomando en cuenta que hay un proceso de transición en la provincia? Sí, tengo entendido que el señor gobernador va a mantener una reunión el día de hoy con el señor fiscal provincial para coordinar, sí, para mejorar ciertas cosas que... Mire,
con esto concluyo. Yo vengo de Zamora. En Zamora había una relación tan buena, tan bien con los señores fiscales. El fiscal le asesoraba legalmente al policía. Cuando hacía el parte, el fiscal se sentaba, mire lo profesional, se sentaba y le decía, mire, usted está poniendo este término mal, este término es así, haga esto, sí, mejore esta situación. Entonces, había esa armonía. Y a nosotros como policías nos asesoraban en la parte legal, porque eso es lo bueno, esa es la teología que debe funcionar. Y la gente sabía. Por eso, vean, Zamora, mejoramos muchísimo en seguridad en Zamora, porque los fiscales jugaron un papel protagónico. Sí. Entonces, eso yo pienso que se debe replicar a nivel nacional. Y no el uno, por un lado, a veces no quieren hacer su trabajo como se debe. Sí. Y tenemos, o sea, y además tienen que hacer su trabajo bien. Tienen que, para eso nosotros nos pagan un sueldo. Mire, si usted tuviera una empresa y hay un funcionario que no cumple a cabalidad su trabajo, usted le despide. Entonces a veces nos ponemos una coraza o creemos que porque estamos desempeñando una función o llegamos a algún grado, creemos que somos indispensables, creemos que somos personas dueños de la verdad, cuando no es así, hay que coordinar. Y así debería ser, coronel. Hemos conversado en esta mañana con el coronel Mario Castro, jefe del Distrito Norte. Gracias por habernos acompañado en este espacio. Muchas gracias a usted y gracias una vez más, recalco, por invitarme a este prestigioso medio de comunicación, siempre a las órdenes. 7 de la mañana con 38 minutos, corte comercial y volvemos para continuar con más.